Así se llama, ¿saben eso, no? Con signo de interrogación. El título del mensaje en esta mañana es: ¿me conoces? Amén. Vamos a ir rápidamente a la escritura, no sin antes dar gracias al Señor por permitirnos este momento con Él. Bendecimos su palabra y damos gracias al Señor por esta maravilla que es poder conocer más y más de Él. Así que permítame decirle algo. Vamos a leer un momento Éxodo 6:7. Éxodo capítulo 6 versículo 7. Quiero comenzar diciendo que en el Antiguo Testamento Dios tomó a un pueblo para Él. No un pueblo más rico, ni más rico o más inteligente que el resto de los pueblos. ¿Tenemos el versículo en la pared? Ok. Éxodo capítulo 6, versículo 7. Vamos a leerlo todos juntos. ¿No se puede poner en la pared? Ok, sí lo vamos a poner en el... Ahora aquí. Pero quiero decirles antes les repetirles lo siguiente. Dios quiso tomar ese pueblo en el Antiguo Testamento, un pueblo para Él, un pueblo que no era muy especial o separado o muy especial con referencia a los otros. Y Él lo tomó para que Él pudiera ser Dios de ellos. Dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Dios estaba diciendo, en otras palabras: voy a enseñarles a ser mi pueblo. ¿Para qué? Para que pueda ser el Dios de ustedes. De hecho, Dios se reveló y manifestó a sí mismo a su pueblo. Él se manifestó una y otra vez. Él envió ángeles, les habló audiblemente, cumplió cada promesa con gran liberación del pueblo. Pero después de 40 años de milagros, señales y maravillas, las palabras de Dios hacia su pueblo fue: ustedes no me conocen, ustedes no conocen mi camino. Yo puedo decir que esta tiene que ser una de las cosas más impactantes en toda la Biblia. Dios había buscado un pueblo que le permitiera ser Dios para ellos, y verdaderamente ellos pudieran conocerle en todo su poder y su gloria. Pero el testimonio de las Escrituras fue que incluso después de todos los milagros increíbles y las bendiciones que Dios les había dado, aún no conocían a Dios. Dice el Salmo 95 versículo 10: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Dios dijo: en todo esto ustedes nunca me han permitido realmente ser Dios. En mis 40 años de querer enseñarles, ustedes todavía no me conocieron, todavía no saben cómo trabajo. El escritor de Hebreos hace una referencia también a este punto, y en Hebreos capítulo 3 versículos 9 y 10, el escritor de Hebreos hace un recuento de lo que pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios. ¿Cuántos están atentos ahí? ¿Sí lo están leyendo? ¿Cuántos trajeron Biblia? Que no traiga Biblia, aquí le sacamos tarjeta amarilla. Amén. Hebreos 13, 9 al 10 dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije... Y aquí el escritor de Hebreos está citando justamente el Antiguo Testamento. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Dios estaba diciendo: las mismas personas que yo tomé
aquellos que han sido testigos de mi poder y a quienes he hablado más claro después de todos estos años bajo mi cobertura, bajo mis alas. Sus ojos y oídos no están abiertos, ellos ni siquiera me conocieron. Wow, parece que Dios tenía razón, ¿cierto? ¿Creen ustedes que Dios tenía razón al estar en esa actitud hacia aquellos que vieron sus milagros? Amados hermanos, Dios todavía está buscando un pueblo que le permita ser Dios para ellos. Al pueblo que le conozcan, un pueblo que le conozca de verdad y aprendan su camino o sus caminos. Aún así, pocos en la iglesia hoy le conocen de esta manera como Él quiere. Somos como Israel. Hemos sido testigos de milagros. Hemos experimentado manifestaciones de su presencia. Hemos tenido oraciones contestadas. ¿Cuántos pueden decir: Dios me contestó una oración? Hemos tenido pecados perdonados. ¿Cuántos saben que sus pecados han sido perdonados? Dice Romanos 8:1, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Wow, somos libres de todo pecado, de los pecados que hayamos entregado, de los que nos hayamos arrepentido. Hermanos, hemos sido sanados de enfermedades. Hemos enseñado sobre Dios y le amamos lo mejor que podemos desde nuestro conocimiento. Pero ¿de cuántos puede decir Dios hoy: ellos me conocen como Dios? Ellos realmente saben y caminan en la revelación de mis caminos. ¿De cuántos puede decir eso el Señor? Estimados hermanos, no puede decir si usted realmente conoce a Dios como Él lo desea. Solo el Espíritu Santo puede revelar esto. Solamente el Espíritu Santo puede dar testimonio de cómo usted ama a Dios. Y no soy yo quien tengo que decirlo. Pero permítame compartir con usted lo que Dios me ha revelado sobre cómo le he impedido ser de verdad Dios en mi vida. Saben, yo he sido culpable de poner límites al poder y las promesas de Dios. La Escritura dice de Israel en el Salmo 78:41, dice: y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Israel se volvió de Dios a la incredulidad. Israel tuvo a Dios siempre, pero ellos buscaron siempre otro camino. E igualmente creo que nosotros todos limitamos a Dios hoy con nuestra duda y nuestra incredulidad. Pero confiamos realmente un poco en Dios, o confiamos en Dios en la mayoría de las áreas de nuestras vidas. Pero nuestra fe siempre tiene límites, siempre tiene linderos. Nuestra fe está muy limitada, nuestra fe es muy pequeña. Tenemos por lo menos una pequeña área que bloqueamos, donde realmente no creemos que Dios va a encargarse de nosotros. Creemos que Dios nos ha abandonado y a veces hasta blasfemamos, porque decimos: Señor, ¿dónde estabas? Como si Él no estuviera en todas partes. A veces reclamamos: oh Señor, ¿cómo es que tú no estuviste para ayudarme en tal cosa? Y nos airamos con Dios a veces. ¿Cómo es que permitiste tal cosa? Pero no recordamos que hemos estado mucho tiempo en deuda con Dios, porque así como reclamamos que Él esté presente cuando las cosas no nos van bien, debemos recordar hoy que también Él estaba presente cuando nosotros deliberadamente íbamos en contra de Él, pecando contra Él, contra el cielo, contra Dios. Pero amados hermanos, yo me he dado cuenta que limito a Dios en mi salud. Esto es algo ya un testimonio personal. ¿Por qué digo esto? Porque muchos, recuerdo hace un tiempo cuando estuve enfermo, comenzó una enfermedad en mí, muchos oraban por mí, pero yo creía que haciendo las cosas que la gente me recomendaba era suficiente para estar bien. Siendo alguien disciplinado en lo que comía, en lo que hacía, que eso era suficiente. Pero saben, creía, bueno, así no tengo que pedirle tanto más a Dios. Eso es una locura. Y por eso le he pedido perdón a Dios, porque saben, por más de que yo pueda, intente, haga cosas, programe cosas, planee cosas y luego las haga, aún así
Sin Dios, yo soy un fracaso. Amén. Y tuve que pedirle perdón a Dios, incluso públicamente, porque Dios me ha dado sanidad en mis dolencias, pero es Él, no yo, a pesar de que yo diga y haga tantas cosas. Ahora, es que somos un poco extraños. Mire, muchos oran por la salvación del mundo entero, pero cuando se trata de orar por su propia familia no tienen ni una onza de fe. Algunos piensan, Dios no debe querer hacer esto porque mi ser amado es un caso perdido, es un caso muy duro. Mi hijo incrédulo. Algunos oran por la esposa, otros por el esposo. Algunos hijos orando por sus padres y piensan, no, ya no podemos hacer nada. Dios no tiene cómo cambiar esta vida. ¿Qué? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? ¿Acaso Dios no puede cambiar un alma? ¿Acaso Dios no puede hacer milagros? ¿Acaso Dios no es soberano? Algunos dicen Dios no puede, tal vez no parece estar oyéndome en este asunto. Qué locura pensar así. Qué desconocimiento de Dios cuando decimos que Dios no nos oye. Amados hermanos, si lo que les digo es verdad en su vida, creo que usted no está viéndole a Él como Dios. Somos ignorantes de su camino. Y el deseo de Dios es, dice Efesios 3:20, hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Mire, le voy a explicar ese pasaje. Yo quiero que todos vayan ahí, por favor. Efesios 3:20. En Efesios, Pablo ora por la iglesia de Éfeso con un propósito. Muy específico. Ya leímos el 20, pero miren lo que dice el versículo 16. Él ora para que Dios les dé que conforme a las riquezas de su gloria, para que ellos sean ¿qué? Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Wow, qué oración tan hermosa. Orar para que cada uno de ustedes sea fortalecido interiormente. Hace un momento hablaba con un hermano de la diferencia entre la alegría y el gozo. Dios quiere poner gozo en nuestras vidas. Pero miren, no solamente eso. El versículo 17 dice otro para. Cuando ustedes lean esa palabra en la Biblia, para, es una conjunción explicativa. O sea, para siempre va a explicar algo. Escuche esto. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí hay una coma. Paramos. ¿Pero por qué? Porque luego dice algo muy importante. A fin, eso significa con la meta de que arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados, poniendo un cimiento, y estemos arraigados en Cristo, sean plenamente capaces, plenamente, o sea, totalmente capacitados. ¿Para qué? Para comprender con todos los santos, eso significa con toda la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede, que sobrepasa a todo conocimiento, para, una vez más, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oh, gloria al Señor. Amados hermanos, cada duda que usted tenga en su corazón impide que Dios sea Dios para usted. Y si su corazón está lleno de dudas hoy, es porque no conoces a Dios. Dios dice, a menos que sepas que estoy más deseoso de dar de lo que tú quieres recibir, realmente es que no me conoces. Volvamos al pueblo de Israel. Israel murmuró continuamente contra Dios.
y decía, ¿puede Dios? Siempre se preguntaban, ¿puede Dios hacer tal cosa? Y algunos dijeron, seguro, Él hizo un camino para nosotros a través del Mar Rojo. ¡Wow! ¡Qué milagro tan portentoso! Aunque el mundo dice que es mentira. Algún día trabajaremos de eso, hablaremos de eso. Y si alguien tiene preguntas al respecto, mándemelas esta semana, que tengo mucho gusto de responderlas. Entonces, será seguro, Él hizo un milagro muy lindo, abrió el Mar Rojo, pero ¿puede darnos pan? ¿Y qué hizo Dios? Dios les dio pan. De hecho, extendió entonces como una mesa gigante para ellos en el desierto. Y luego dijeron, ¿puede darnos agua? Y se preguntaban, ¿puede darnos agua? Y Él les dio agua de una roca. Pero ¿puedes darnos carne? Y les dio carne del cielo. Carne del cielo, ¿saben qué pasó? No. Aves caían solas para el pueblo, para que comieran carne. Y luego preguntaban, ¿puede Dios librarnos de nuestros enemigos? Y Dios, vez tras vez, les dio la victoria y los liberó en cada área también de sus vidas. Todavía el pueblo pasó 40 años diciendo, ¿puede Dios? ¿Puede Dios? ¿Cuántos de ustedes le han preguntado, ¿será Señor que tú puedes? ¿Puede usted respirar? ¿Cuántos pueden respirar aquí? Todos. Es algo natural en nosotros. Nosotros no nos programamos para respirar. Así debíamos entender el poder de Dios. Para Dios hacer cosas es como para nosotros respirar. Para Él es sumamente fácil. Pero ofendemos a Dios cuando dudamos de Él. Mire, ese pueblo fue tan idólatra, desconocía tanto a Dios a pesar de todas sus maravillas, que intentaron, no intentaron, sino hicieron un becerro de oro para sustituir a Dios. Hicieron un ídolo para seguirlo. Amados hermanos, Dios nos libre de tal ignorancia, aunque lamentablemente en la iglesia se levantan becerros. Hay iglesias que tienen su becerro adorado, y puede ser el pastor o el tal apóstol o el profeta o quien llamen. Pero lamentablemente también hay familias cristianas donde hay ídolos que se han levantado y han tomado el puesto de Dios. Hay familias en las cuales un hijo o los hijos son el ídolo. No me toquen a mi ídolo. No me le digan nada al niño. El niño tiene 40 años y está durmiendo hasta mediodía y sigue siendo el niño. Se levantan ídolos y no importa qué edad tengan. A veces los hijos son nuestros ídolos. Dios nos libre de eso. Mucho cuidado con eso. A veces los hogares se han roto por culpa de un hijo. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Sabe por qué? Porque el hijo llega a ser tal ídolo que no importa si la esposa está descontenta, no importa si el esposo está descontento, al niño se le sirve el mejor plato y al papá espera que el niño coma a ver si le deja un poquito. ¿Puede ser esto? Eso es ignorancia del Dios del cielo. Dios te ha llamado a vivir con una mujer, y esa mujer o ese esposo y esa esposa son contigo una sola carne. Tú no eres una sola carne con tu hijo. Amén. Amados, Dios puede hacer todas las cosas. Debemos estar creyendo, Dios puede, Dios puede. Él lo hizo y lo hará. Dios puede y hará todo lo que le pidamos y creamos que puede hacer, pero siempre y cuando eso esté conforme a su voluntad. Hoy podemos pedirle al Señor que nos permita en cada una área de nuestras vidas que Él sea el Rey, que Él sea el Señor. Algunas veces hemos cometido errores como este. Hemos limitado a Dios exclusivamente a tener una intimidad con Él. Y déjeme decirle que esto puede ser malinterpretado, pero tener intimidad con Dios, ¿cuántos saben que eso es hermoso? ¿Cierto que sí? Amén.
Mire, yo recuerdo hace años, yo pensé conocer a Dios y quería decir, o quiero decir, aprender cómo estar cerca de Él. Y de alguna manera podía lograr tener momentos muy lindos con el Señor. Y eso es muy importante, pero tan importante es eso como también estar con el Señor fuera del lugar secreto. Nada nos ganamos con vivir todos los días encerrados orando, si las otras áreas de nuestra vida no conocen a Dios. Muchos cristianos pasan horas solos con Dios, pero salen de su cuarto de oración sin conocer sus caminos. ¿Por qué? Porque no le han permitido todavía ser Dios para ellos. Hay algo mucho más que conocer a Dios y que estar en su presencia. Hay mucho más que eso para vivir. Porque ¿saben qué? Afuera, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos, ahí también Dios está presente. Ahí Dios está en medio nuestro. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Ok, gloria a Dios. Mire, voy a darles un ejemplo de algo que pasó. Éxodo 24, versículos 11 al 14. Esto también va a tener una explicación. Les hablo del contexto. Piensen en esto. Éxodo 24, 11. Vamos a leer hasta el 14. En ese momento del que estoy hablando aquí, o que nos habla Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 24, en ese momento han subido los príncipes y los ancianos de Israel hasta cierta montaña. ¿Ok? ¿Y por qué fueron ahí? Porque Dios los llamó a que fueran ahí. Después de eso va Moisés a irse, se levanta con su siervo, pero Moisés luego sigue solo y se va hasta el monte, a lo más alto de la montaña. Y aquí es interesante que el Señor dice en el versículo 11, estando él ahí, dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Por qué es interesante eso? Les voy a explicar por qué. Versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Qué quería enseñarles? Cómo ser el pueblo de Dios, cómo ser santificados, cómo vivir en santidad. La palabra santidad en el original es la palabra separados. Cómo ser separados de los demás. Amén. Y luego le dijo a los ancianos que estaban ahí en esa montaña, le dijo: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Esperadnos aquí. Y ellos, ¿saben ustedes? No esperaron, porque ya les dije hace un momento que ¿qué hicieron? Hicieron un becerro de oro cuando Moisés no volvía. Y todavía Moisés les dice lo siguiente: miren, hermanos, espérenos aquí, y si tienen algún inconveniente, si tienen algún problema, pues he aquí Aarón y Hur están con ustedes. El que tenga asuntos, el que tenga algún problema, hable con ellos. Amados hermanos, al estudiar este pasaje, leí el contexto. Y vamos a ver los versículos 5 al 8 también, por favor, en ese mismo capítulo. Por favor, pronto, es que no tengo la Biblia acá. Ok. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Dios le habló a Moisés, él hizo algo. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. O sea, hicieron un pacto de paz con el Señor. Wow. Por favor, versículo siguiente. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. ¿Sangre de qué? Del sacrificio. Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Cierto? Guardó la mitad de la sangre y la esparció sobre el altar.
y tomó el libro del pacto y lo leyó a todos, a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El libro del pacto. Amados hermanos, escuchen bien esto. Ese pueblo dijo: haremos lo que Dios dijo. Y tuvieron el pacto. Tuvieron un pacto de la escritura. Tuvieron un pacto de paz. Y luego tuvieron un pacto de ¿qué? De sangre. Por favor, ponga también el 9. Y subieron a Moisés, Aarón y Nadab y 70 de los ancianos de Israel. 70 ancianos estaban ahí. Ellos fueron rociados incluso con la sangre del sacrificio. Hubo un pacto de sangre. Hubo un pacto con la palabra y hubo un pacto de paz. Yo quiero que piensen en eso. Nosotros, ustedes y yo, por favor piensen muy claramente en esto. A ver si el Señor les dice algo. Ustedes y yo tenemos el sacrificio. Ustedes y yo tenemos la palabra. Y ustedes y yo tenemos la sangre. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ustedes y yo tenemos el sacrificio perfecto. Ustedes y yo no solamente tenemos una sangre, sino tenemos la sangre preciosa de Cristo. Y tenemos la palabra como el testimonio de que Dios ha hecho sacrificio en favor nuestro. De ese pueblo Dios dijo: ustedes nunca llegaron a conocerme o mis caminos. Amén. De ellos dijo él lo siguiente, o dijo esto que les acabo de decir: ¿qué puede decir de Dios de usted y de mí? ¿Qué puede decir Dios de usted y de mí? Tenemos un más grande sacrificio, el más grande de los sacrificios. Tenemos la sangre santa de Jesucristo y tenemos la preciosa palabra de Dios donde están todas sus promesas. Y sin embargo, parece que queremos caminar sin conocerle. Pero tranquilos, no solamente a ustedes les pasó eso. Los discípulos pasaron 3 años en la presencia de Dios con Cristo, quien era Dios hecho carne. Se sentaron bajo su enseñanza y estaban con él día y noche, pero al final lo desampararon y huyeron. ¿Saben por qué? Porque en ese momento no conocían sus caminos. Jesús dice que Dios no oye nuestras oraciones y alabanzas simplemente porque las proferimos una y otra vez. No solamente debemos orar, tenemos que vivir pendientes de lo que Dios quiere en todas las áreas de nuestra vida. De nada nos sirve. Miren, nosotros hemos criticado, como cristianos criticamos a los católicos porque andan orando, van a repeticiones. Pero ¿de qué sirve nuestro tiempo orando cuando sucede que después de salir de nuestro tiempo de oración, todas las cosas parecen ser iguales que antes? No solo orar nos hace conocer a Dios. Es posible orar, ayunar y hacer cosas justas y todavía no alcanzar el lugar donde tenemos hambre de conocerle y empezar a entender sus caminos. No aprendemos sus caminos en el cuarto de oración solamente, aunque todos los que de verdad conocen al Señor están en intimidad con Él. La intimidad con Él es necesaria. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos lo entienden? ¿Cierto que sí? Pero también el sentido común nos llama a pensar de que no solamente es orar. De hecho, la Biblia respalda eso que estoy diciendo cuando Moisés comenzó a orar frente al Mar Rojo. ¿Y qué le dijo el Señor? Oye, Moisés, ya para de orar, hombre. Es tiempo de actuar. Es tiempo de que creas. ¿Sabe por qué estaba orando? Porque todavía no creía que Dios lo podía hacer.
Pero tuvo que tener un impulso de parte de Dios, y yo creo en el Señor en esta mañana puede darnos un impulso para un cambio en nuestras vidas. Nosotros hemos limitado a Dios estando satisfechos con muy poco. Algunos creen que solo orando, solo haciendo tal cosa ya está bueno para hacer todo lo que estamos bien con Dios. Mientras que si nosotros le conociéramos en todo su esplendor, en todo su poder y su gracia, le pediríamos y creeríamos muchas cosas más. ¿Cuántos pueden levantar la mano aquí y decir amén? Levante su mano derecha, por favor, el que crea en lo que estoy diciendo. ¿No me están escuchando algunos? Ahora, por favor, levante usted su mano izquierda. Pero no hacen caso en esto. Imagínense, estamos hablando de obediencia. ¿Saben por qué hago esto? Para que no se me duerman. Amados hermanos, claro que nosotros debemos estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado, o más bien que satisfechos, debemos estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Debemos agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho y ha dado, pero no vamos a estar satisfechos con lo que pensamos que es mucho. Muchos cristianos están satisfechos con sentarse en la iglesia y ser bendecidos por la presencia de Dios, como ustedes. Si les molesta lo que les digo, me alegro. Tales personas no son más que esponjas satisfechas, ¿sí? Han asumido todo, pero todavía no se dan cuenta que si Dios está sembrando una palabra en su vida, es para que dé fruto. Y el fruto tiene que ver con la respuesta que yo le doy a Dios. Amén. Entonces, esponjas satisfechas empapan todo, pero limitan a Dios en sus vidas cuando Él quiere usarlos. Él quiere ungirlos tanto para el servicio como para muchas cosas, planes que Dios tiene con cada vida. No podemos quedarnos así, hermano. No podemos quedarnos en estar satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora. Dios quiere hacer mucho más. ¿Será que Él puede? ¿Puede? ¿Cuánto lo creen? Ok, pues somos Israel. ¿Qué preguntamos puede? Mire, cuando los discípulos se maravillaron de los milagros de Cristo, Él mismo les contestó: mayores cosas de las que veis, ustedes llegarán a ser. La mayoría de nosotros somos como los discípulos. Vemos un milagro y estamos satisfechos de hablar de él por el resto de nuestras vidas. Ay, ¿cómo les parece que esto? Yo vi un milagro. De hecho, yo les puedo decir de verdad, yo he visto milagros del Señor. He visto cómo Dios sana a una persona después de orar por ella, así instantáneamente. Y muchos de los que han recibido grandes milagros nunca ni siquiera fueron a agradecerle a Dios. Se quedaron con el milagro y se fueron. Pero si nosotros realmente conocemos a Dios y le permitimos ser Dios para nosotros, le pediríamos muchísimo más. Yo quiero invitarlos a que tengan hambre de Dios. Amén. Si nosotros creemos y tenemos hambre de Dios, realmente creeríamos a Dios por cosas aún mayores para su reino. ¿Todavía no conoces a Dios como Él desea que le conozcas? Les hago esa pregunta. ¿No le has permitido todavía que sea Dios para ti? Puedes preguntarte entonces, ¿cómo puedo llegar a conocerle a Él y a sus caminos? Mi única respuesta para ti, hermano, en este día es lo que Dios ha requerido de mí, es lo que Él ha requerido de mí para permitirle ser Dios para mí. Él quiere, amado hermano, enseñarnos a oír su voz. Escuchen esto, por favor. Tomen estas palabras para ustedes en sus corazones, de verdad se lo digo. Dios quiere enseñarle a reconocer su voz. Aquellos que realmente conocen a Dios han aprendido a reconocer su voz sobre todas las otras voces. Hay muchos que dudan de que Dios habla.
Pero Él quiere que estés absolutamente convencido de que Él desea hablar contigo. Decirte cosas que nunca has visto o oído anteriormente. El Señor me mostró una vez que yo todavía estaba vacilante sobre oír su voz a mi alma. Ahora, yo le quiero decir esto. Yo realmente puedo decir que Dios habla. Yo sé que Él habla. Y que las ovejas necesitan conocer la voz de su pastor. Pero en un día recuerdo haber dudado de mi habilidad, no de que Dios hablara, sino dudado de mi habilidad para oírle. Y pasé mucho tiempo, recuerdo, buscando, comprobando la voz que oí. Y cuando pensé que esto era demasiado grande o demasiado misterioso para mí, pensé, este no puede ser Dios. Y también pensé, además el diablo puede hablar también, la carne habla, los espíritus mentirosos hablan. Una multitud de voces vienen a nosotros todo el tiempo. Todo el día estamos siendo bombardeados. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo puedo conocer la voz de Dios? Creo que se requieren varias cosas para aquellos que oirán la voz de Dios. Y le repito esto, debemos tener una confianza inquebrantable de que Dios está queriendo hablarnos. ¿Cuánto lo cree? ¿Cree usted que Dios quiere hablarle? Bien. Tienes que estar totalmente persuadido y convencido de que Dios quiere hablarle, hermano. De hecho, Él es un Dios que habla y Él quiere que conozcas su voz para que puedas hacer su voluntad. Yo hubiera querido escuchar un amén a eso. Él es un Dios que habla y Él quiere que conozcas su voz para que puedas hacer su voluntad, para que puedas ser llamado hijo de Dios. Pero escuche esto, lo que Dios le va a decir, hermano, nunca irá más allá de los límites de la Escritura. En otras palabras, Dios nunca le dirá algo que va en contra de su propia palabra. ¿Ok? Y no necesita usted ser un erudito, un pastor, una mujer no sé cómo, no, nada de eso. Usted no necesita tener un doctorado en Biblia para nada. Todo lo que necesita es un corazón que diga, creo que Dios quiere hablarme. Amén. Necesita usted tiempo de calidad y quietud con Dios. Necesita estar deseoso de acercarse, de aferrarse, de encerrarse con Dios y permitir que todas las voces callen, todas las demás voces callen. Busque esa voz. Él quiere hablarle. En verdad, Dios nos habla a lo largo de todo el día. ¿No creen eso? Pero estamos totalmente desapercibidos de eso. Estamos afanados por mil cosas. Pero la voz de Dios está siendo apagada por los gritos del mundo, por la música del mundo. La voz de Dios está siendo apagada por el ruido del mundo. Pero siempre que ha querido Dios construir algo o hablarme, les digo de verdad, su voz ha venido después de que yo apagué todas las otras voces, menos la suya. Esto es algo muy personal, pero algunas veces Dios me ha dicho, aproximadamente en 4 oportunidades en toda mi vida, aunque Él me habla en muchas cosas, pero Dios me ha hablado en 4 momentos fundamentales en mi vida. Uno de ellos sucedió el año pasado, cuando me dijo de venir para Colombia. Todos los días que alguien sabe que yo vengo de fuera del país, me dicen, ¿y usted por qué se vino? ¡Qué locura! ¿Cómo se le ocurre cambiar ese país por este? Esto es un escándalo. Todo el mundo se quiere ir de aquí y usted viene.
Imagínese que yo me hubiera quedado. ¿Cómo sería mi vida todos los días Dios repitiéndome: te dije que tienes que irte, te digo que tienes que salir, te digo que tienes que volver? ¿Creen ustedes que pudiera tener paz? Por eso es importante, a ver, hermanos, tener esa comunión con Dios, escuchar la voz de Dios, pero para eso tienes que poder pedir en fe. No obtenemos nada de Dios, incluso el oír su voz, a menos que creamos de verdad que Él puede transmitir su mente a nosotros. ¿Para qué? Para capacitarnos a entender su voluntad perfecta. Esta frase parece como muy rebuscada, ¿no? Ahora, de verdad se lo digo en completa convicción, no porque yo haya escrito en la Biblia. No está en Primera de Óscar 8:8, no. Vamos a ir donde dice eso. Lucas 11, versículos 11 y 12. Mire la forma en que yo creo, la manera más práctica de conocer de que Dios quiere hablarnos. Lucas capítulo 11, versículos 11 y 12. Jesús dice, no Oscar Bonilla, Jesús dice. Amén, hermanos. Levántese un poco, hermano. Póngase en pie un momento. Ponte en pie un momento. Ahora, si usted vuelve a sentar, ya va a vencer todo cansancio. Amén. La semana es dura. ¿Cuántos saben que nos pasa que la semana es dura? A todos hemos tenido una semana dura. Yo no sé por qué, pero ha sido una semana dura. Siéntese, hermano, por favor, qué pena molestarle. No, vamos a vencer todo cansancio. Así que mire, versículo 11 del capítulo 11, dice, Jesús dice, si un hijo pidiera pan a cualquiera de ustedes que es padre, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le ofrecerá un escorpión? ¿Dice así su escritura? Bueno, un poco similar, ¿no? Yo tengo otra versión. En otras palabras, escuchen esto. Si le pides una palabra a tu Padre Celestial, si le pides a Dios una guía, si le pides al Señor que con claridad te hable, si le pides al Señor una corrección piadosa, una necesidad particular, ¿piensas por un momento que Él permitiría que el diablo venga a engañarte? No. Vamos a ejemplarizarlo. Vamos a suponer que un hijo llama a su padre todas las noches para pedirle dirección y consejo, para pedirle buenos consejos. Entonces un día el padre decide jugarle una broma al joven, a su hijo. ¿Y qué hace? Contrata a un imitador para que conteste el teléfono. Alguien que imite su voz. Cuando el muchacho llama, el impostor le da todo tipo de orientación y consejos engañosos. Entonces de repente el hijo está completamente desconcertado y acongojado porque todo lo que oye va contra lo que él ha aprendido de su padre. Yo les hago una pregunta. ¿Qué tipo de padre dirían ustedes que este hombre fue? ¿Fue un padre bueno? ¿Ustedes podrían decir que fue un padre cruel al engañar a su hijo de esa manera? ¿Aló, están aquí? Juguemos a esto, que yo pregunto y ustedes responden, ¿vale? ¿Qué padre creen ustedes que es ese hombre? ¿Es un buen padre que engañó a su hijo y pone a alguien que le responda? ¿Creen ustedes que es un padre cruel? No, no es cruel. Claro que es cruel. Claro que es un padre cruel. Como juega así con su hijo y pone a un imitador a que le dé consejos torcidos. Yo lo llamaría un mal padre, ¿cierto? ¿Están de acuerdo, sí o no? Ahora sí lo entendimos. ¿Saben? Eso es de lo que acusamos a Dios de ser, un padre malo. ¿Sabe cuándo? Cuando no confiamos en Él para darnos su voz y no la voz de un impostor del infierno. Cuando no creemos que Dios es capaz de hablarnos, sino que más bien creemos que el diablo es el que nos está hablando. Dios quiere hablarte.
Pero dale oportunidad en tu corazón para que te hable. Entrena eso, reconoce la voz de Dios. Dios no va a engañarnos, hermanos. No podemos conocer a Dios en su totalidad hasta que veamos a Cristo como Dios quiere que le veamos. Conocer a Dios comienza por conocer a su Hijo. Jesús mismo dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Debemos ver a Jesús no como el hombre lo enseña. Debemos creer en Jesús no como lo que hemos escuchado, sino como el Espíritu lo revela a nosotros, como Dios quiere que lo conozcamos y veamos. Y yo creo que ustedes saben cuál es la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta de conocer a Cristo? Conoceremos a Dios como Él desea ser conocido, a través de su santa palabra, que es la que nos revela a Cristo. Ahora, ya casi para terminar, si me lo permiten, no sé cuánto tiempo tengo. Aquí está, les voy a decir cómo creo que Dios quiere que veamos a su Hijo. Por favor, vayamos todos a Santiago 1:17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿viene de dónde? De lo alto. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, Dios es inmutable, pero Él nos da una dádiva y un don perfecto. ¿De dónde viene? Desciende de Él, viene de lo alto. Amados hermanos, conocer a Jesús y conocer su voz comienza por entender que Jesús fue un regalo. Un regalo de Dios para todos nosotros. Dios envolvió todos sus recursos en Jesús. Dios puso en Jesús la santidad, la sabiduría, el poder, la gloria misma de Dios caminó en este mundo envuelta en un cuerpo de carne y de hueso. ¿Y saben una cosa? El Padre lo ofreció. Él dio a su Hijo unigénito. Cristo es el regalo bueno y perfecto de Dios para nosotros. Descendió del Padre. Por eso te pregunto, ¿ves a Jesús como el regalo perfecto de Dios para ti? Necesitas conocerlo así. ¿Lo ves como todo lo que necesitas para vivir alegremente, victoriosamente, honradamente, lleno de paz y descanso? Amados hermanos, no seamos como el pueblo antiguo. En el Antiguo Testamento Dios le dio a Israel muchos regalos maravillosos. En el desierto, fuego para asegurarlos y guiarlos por la noche, agua de una roca, una rama para sanar las aguas verdes, una serpiente de bronce para sanar los mordidos por las serpientes. Pero todas esas cosas eran solo sombras de lo que había de venir. ¿Quién era la roca de la que salió el agua? ¿Quién era el fuego? ¿Quién fue el maná en el desierto? ¿Quién fue la serpiente de bronce? Todo lo que Dios hizo para Israel fue a través de Jesús. Jesús fue cada uno de esos regalos. Creo que, por favor, leamos 1 Corintios 10:1. Dice la Escritura, perdón, porque no quiero que ignoréis, en 1 Corintios 10:1, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos bebieron, dice en el versículo 4, la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria a Dios. Hoy tenemos mucho más que la sombra, hermanos. Tenemos la sustancia real de Dios, a Cristo mismo, y Él vive en nosotros.
Amén. Hoy no solamente tenemos la sombra de las cosas que habían de venir, pero mire, hermanos, ya les prometo que voy a terminar para que no me miren mal. Siempre digo lo mismo. Por favor, vayamos ahora a otros, vamos a leer unos 3 versículos más. Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19. Y mírenlo como el Señor obró contra aquellos. Miren lo que pasó con el pueblo que no obedeció ni le creyó a Dios. Hebreos 3, 18 y 19, vamos a leer. Dice el escritor de Hebreos algo muy importante. Dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Eso de entrar en su reposo quiere decir entrar a su misma presencia. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Eso significa que no conocieron al Señor. Ahora devolvámonos unos versículos y leamos por favor el versículo 12 de ese mismo capítulo 3. Mirad, esa palabra ahí tiene una coma, tiene que llevarnos a algo, a entender algo. Mirad, eso significa estén atentos, que de pronto de alguno de todos los que estamos en este lugar, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Wow. ¿Cuál sería la consecuencia? Mire, el libro de Hebreos advierte a la iglesia del Nuevo Testamento y le dice: presten atención al mal ejemplo de Israel. Si no lo hacen, podrán caer de la misma manera que ellos lo hicieron. Ustedes caerán en una incredulidad diabólica. Los ancianos, como ustedes saben, estuvieron en la montaña, como les expliqué hace un rato. Y ellos creían que era suficiente, que con estar ahí ya estaban contentos y era suficiente. Pero Dios los mandó a esperar en Él, a creerle a Él, a no dudar de Él. Les dijo: esperen de parte de Moisés. Dios usó a Moisés para decirles: esperen en mí. Pero no quisieron esperar. Hoy Dios te dice: espera en mí. Tal vez tengas prisa por algunas cosas. Tal vez sientes que algo te agobia. Tal vez sientes que no puedes ser libre de alguna atadura. Pero Dios te dice hoy: espera en mí. Conóceme en la quietud. Conóceme en la paciencia. Conóceme, escúchame. Yo quiero hablarte. Por favor, consideren de lo que hemos hablado, lo que le sucedió a esa generación incrédula, los cuales fueron dando vueltas en el desierto y nunca salieron de él. Dios se los dijo sin rodeos, desde los líderes hasta los jueces, a los levitas y a todos los demás, que su mano estaría contra ellos. De ahí en adelante todo lo que ellos conocieron fue angustia, fue escasez, tormento en sus almas. Y Dios les dijo: ustedes preocúpense, esfuércense en lo que quieran, pero como no han creído, trabajarán en vano, se esforzarán en vano, sufrirán en vano, llorarán en vano, porque no me han creído. Prefieren ustedes seguir su propio camino. Eso es exactamente lo que sucede con todas las personas incrédulas. Terminan consumiéndose en su propio bienestar. Hay personas que no creen y están en las iglesias y no le creen a Dios. Y esto suena raro, porque usted pensará: ¿cómo en la iglesia? Si en la iglesia todos son santos. Parecen santos, se hacen los santos aquí, o nos hacemos. Aquí es para todos. No tienen algunas personas visión ni sentido de la presencia de Dios, y no tienen vida de oración, no tienen vida de nada. Ya no les importan sus vecinos, sus familiares. En lugar de eso, el enfoque completo de sus vidas está en sus propios problemas, sus conflictos, sus enfermedades. Van de crisis en crisis, encerrados en sus propios dolores y sufrimientos. Y sus días están llenos de confusión, disputas, envidias, división. Sin fe, hermanos, simplemente es imposible agradar a Dios.
Y la fe comienza por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra que hoy usted está recibiendo para que se abran sus ojos y pueda creer que Dios quiere hablarle, que Dios quiere guiarle. Amén. Muchos murieron en el desierto. Muchos murieron en el desierto. Y Moisés miraba a través después de muchos años, 38 años luego de estar en el desierto, él mira hacia atrás y se da cuenta que muchos se quedaron, muchos murieron. Y que se cumplió lo que Dios dijo. Dios dijo: no entrarán en la tierra prometida, no entrarán en mi reposo. Dios cumplió. Saben, hermanos, algunos todavía no quieren arriesgar nada, ni creerle a Dios, ni crecer o madurar. Rehúsan creer en su palabra y llegan a endurecerse en su incredulidad. Solo viven para morir, sin dar un fruto. Y es que nosotros, hermanos, ¿sabe? Lo que les voy a decir, si les molesta, pues me alegro. Pero tengo que decirles algo: que la mayoría de nosotros todavía somos criaturas tontas, que miran al futuro sin vivir el presente. Y cuando hacemos eso, llegaremos a otro día y tendremos que mirar atrás y con lástima ver que hoy era el día perfecto para que hubieran cambios en nuestras vidas. Cambios. La gente está esperando, muchos esperan, no, es que tiene que haber un milagro en mi vida. Tiene que haber un cambio de circunstancias, y nos parecemos al mundo pidiendo que los astros se pongan así o que el horóscopo me acierte. Decimos: algún día vendrá el día de mi suerte, como cantaba un cantante puertorriqueño. Yo recuerdo haber escuchado esa canción hace muchos años cuando estaba en el mundial, o sea, cuando no era cristiano. y esa canción me parecía un poco animada. Pronto llegará el día de mi suerte cambiará. ¿Y sabe una cosa? Sin Cristo eso es imposible. Mi vida cambió cuando Cristo llegó. Y su vida cambiará si usted permite que Cristo hoy le hable. Su vida y la mía debe estar atenta al Señor, no estar como niños esperando, llegó la Navidad, voy a tener un regalo. Así no es con Dios. Dios quiere que tengamos una amistad con Él, una comunión con Él. Él quiere que usted y yo le escuchemos. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere ser aquel que nos abraza en los momentos de tristeza. Él quiere ser el que nos levanta cuando estamos desanimados. Él quiere fortalecer nuestra vida. Él quiere todo para nosotros, que hoy hemos dicho que somos su pueblo. ¿Sabe? Lastimosamente muchas veces, y la mayoría de las veces, buscamos la solución allá afuera, hermano. Pero no hay nada por allá afuera. Nada que te cambiará o salvará de quien ya eres. ¿Crees que yéndote afuera a buscar otras cosas serás mejor? No, allá afuera serás peor. Porque, amados hermanos, si piensa que otra persona va a resolver su problema de soledad, usted está muy equivocado. Debemos encontrar liberación, paz, esperanza y gozo ahora. Y Jesús es el único que puede llenar el vacío. Por eso te digo, en el nombre de Jesús, llénate de Cristo hoy. No pierdas el tiempo. Allá afuera no hay nada que pueda ayudarte. ¿Qué hay de resultado cuando camino en el barro? Cuando me va muy bien, se me embarran los zapatos. Pero lastimosamente, no solamente nuestros zapatos se embarran, toda nuestra vestidura. Y cuando estamos afuera, somos manchados por el pecado, querramos o no querramos. Porque afuera nada nos puede ayudar, ni nadie nos puede ayudar. Mire, termino con esto. Algunos están aburridos con sus cónyuges y están esperando que ellos se vayan a la gloria. De verdad. Porque están buscando que el romance que venga a sus vidas sea nuevo y ahuyente el vacío de sus corazones. Y esto viven esperando algo así y nunca despiertan a vivir en el día de hoy. Hoy es un lindo día para
hacer con esa persona que está a su lado, con ese que es su compañero? Si usted no tiene nadie a su lado, ¿sabe algo? Cristo está a su lado. Y a las parejas les invito que tomen un tiempo para ustedes. Salgan solos y valoren esa persona que Dios le dio. Tómense un tiempo para ustedes. Busquen ser realmente un matrimonio que cumple lo que Dios quiere, y que es un matrimonio que le da gloria a Él. Para eso es que ustedes están juntos, para darle gloria a Él. Pero ¿cómo podrán darle gloria a Él si no tienen un tiempo siquiera para ustedes mismos? Oh, que el Señor nos ayude. Dios, hermanos amados, siglos atrás, antes de que fueras creado, Dios lo vio todo. Vio lo que tus heridas y necesidades serían, y Él sabía por adelantado lo que necesitarías para resolver todos tus problemas. Él no te mandó un libro para decir especial para el matrimonio. Sí lo hay, es la Biblia, pero hay cosas que a veces no practicamos. Tampoco Dios mandó una legión de ángeles ni soldados para que te ayuden a defender si estás en una pelea. No, Él nos dio a todos una solución, a todas nuestras crisis y necesidades. Nos dio un hombre, un camino, una respuesta a todo lo que necesitamos. Se llama Jesucristo. Amén. Cuando usted tiene claro quién es Cristo, va a dejar de pedir que su esposo sea el Dios que usted espera para satisfacerle. Cuando usted tiene a Cristo, usted va a dejar de pensar de que su esposa es ese gran Dios que va a darle toda la felicidad. Primero, entendamos, Dios, amados hermanos, Dios nos ha enviado a Jesucristo como el regalo perfecto para todas las vidas. Y si les hablé a los matrimonios, también le digo a aquellos que están sin una pareja y están solos: no necesitas a nadie primero que a Cristo. Amén. Entiendan esto, hermanos. Jesús no puede ser ni mejor o más fuerte para ti de lo que es ahora mismo. No esperes para mañana. Él ya es suficiente. Él es y será suficiente. Amén. Oremos todos juntos y pongámonos en pie.